Buenos días a todos al canal. En el aporte del vídeo de hoy lo que vamos a hacer es el ajuste del freno trasero de una bicicleta plegable de la marca Between, la sencilla, la básica. Y lo que tenemos que hacer para ajustar los frenos, en este caso en el freno trasero, que es el que tenemos aquí, veis que está totalmente suelto y lo que vamos a hacer es ajustarlo por aquí. Vamos a conectar el cable que inicialmente está desconectado y luego lo tenemos desconectado básicamente porque en la parte trasera lo tenemos suelto, ya que de origen está mal ajustado. Entonces lo que tenemos que hacer es un ajuste en esta parte, en estos tornillos. Vamos a ajustar estos dos tornillos para poner la posición de los frenos de los V-Brake bien, para que no pince la rueda directamente, ya que es el problema que tiene. Y vamos a conectarlo ajustando con la longitud adecuada de cable. Ahí lo tenemos. Así que bueno, vamos a empezar. Luego haremos un pequeño ajuste en el freno frontal, que aunque funciona bien, fijaros que en el freno frontal más o menos funciona bien, hay que hacerle un pequeño ajuste en esta parte del brazo del freno, pero por lo demás funciona bastante bien. Así que vamos a por ello. Vamos a ponernos ahí. Lo que vamos a hacer es soltar inicialmente lo que es el cable del freno, que lo tenemos ajustado con la llave Allen del 5, creo que es. Y una vez que tenemos soltado totalmente el cable, empezaremos a accionar la colocación de las palancas. Lo que tenemos que hacer para ajustar el freno delantero es sacar el cable. Tenemos que primero sacar el cable y encontrarle la longitud adecuada en lo que es el cable para que enganche con lo que es la palanca de accionamiento del freno. Esta cabezal entra exactamente aquí dentro. Fijaros que si no tenemos ahora mismo accionado el freno, no funciona bien. Entonces lo que vamos a hacer es colocar este cabezal aquí dentro para que lo enganche bien. Y en ese caso, ya con la distancia adecuada, conseguimos que empiece a tirar el cable de lo que es la palanca de freno. Entonces voy a colocar este cabezal aquí dentro. Veis que está aquí agarrado. Lo que vamos a hacer es que encaje aquí, con cuidado. Ahí ha entrado. No, no ha entrado todavía. Ahora sí. Ahora ha entrado. A ver. Tenéis que girarlo para que ya se agarre del todo y haga el accionamiento del... ¿Veis? Ya está enganchado. Ahora mismo no está ajustado el cable, pero ya hemos pasado por dentro lo que es el cabezal. Y ahora hace el efecto de tirar. Lo que hacemos es girar esto para que el cable vaya quedando agarrado cada vez más, y ya solo queda ajustar el freno por la parte de atrás, la longitud adecuada. ¿Os dais cuenta? Vale, voy a hacer un inciso porque quiero comentaros lo que cuando estaba ajustando la parte trasera del freno, nos hemos dado cuenta de que no corría bien el cable. Es importante que los cables, que notéis un recorrido fluido del cable. Entonces, lo que hemos hecho es sacar el cable entero de su funda, y nos hemos encontrado que dentro, fijaros este alambre estaba impidiendo que corriera bien el cable, ¿vale? Entonces es importante, cuando notéis que está atascado, lo que hay que hacer es volver a sacarlo del todo y dejar que ya pueda fluir libremente el movimiento del cable dentro de la vaina. Lo que voy a hacer es volver a ajustarlo aquí dentro y sigo, fijaros que estoy metiendo de nuevo el cable, y lo que voy a hacer es volver a ajustar de nuevo aquí dentro lo que he hecho en la parte anterior del vídeo, ¿vale? Una vez que tengo aquí ajustado en el límite este cable, lo que vamos a hacer es premontarlo. Lo vamos a montar de esta manera. Aquí, en este eje, lo montamos de esta manera, así, y empezamos a meterle tensión. Fijaros cómo está el cable, el tornillo sencillamente va así montado, apretado. Eso es para darle presión y que agarre el cable, y le colocamos ahora. Y ahora ya lo atornillamos. Le vamos metiendo tensión. Y hacemos un montaje previo de lo que es el freno, de cómo va a quedar. Ya tenemos lo que es el cuadro bien montado y el cable ajustado a la distancia adecuada. Ahora, lo que vemos es que al accionarlo, uno de ellos tiene más recorrido que el otro, que es exactamente lo que le ocurre a la rueda delantera.
lo que vamos a hacer es, accionando en estos tornillitos, vamos a ajustar un poco la distancia, el recorrido de los tornillos, de los brazos del freno. Así que a medida que vais atornillando este tornillo y este tornillo, vais encontrando un juego en el que ya hacen los dos el recorrido adecuado. Antes estaba solamente uno de ellos y se movía, este se quedaba totalmente rígido, y a medida que vais tocando un tornillo y otro, conseguís que hagan el recorrido más en conjunto. Así que nada, vamos a irnos a por la frontal, que también falta ajustar eso, y esto ya quedaría. Aquí tenemos el de la parte de adelante, también se ve bastante bien. Si lo accionamos vemos que el que tiene solo recorrido es este. Así que lo que vamos a hacer es apretar este tornillo un poquito más para ir acompasando el movimiento. Vamos a por ello. Vamos a empezar a atornillarlo. Te sujeto aquí. Vale, ahora lo que vamos a quitarles al otro un poco de movimiento. Le vamos a desatornillar. Le vamos un poquitín más. Ya están casi igual, desde luego ya se mueve más el de la izquierda. Eso se vale, bueno, pues una vez que tenéis ya ajustados los dos tornillos, en como os guste, ya estaría todo ajustado. Acordaros lo que os he comentado antes. Cuando veáis que lo que es la palanca de freno se queda atascada y no hace bien el recorrido de volver, ahí probablemente hay algo atascado en la funda y no vais a tener más remedio que sacar el cable entero y quizá con 3 en 1 y con un poquito de paciencia lo podéis dejar totalmente despejado, porque si no, no os va a hacer el recorrido fluido que tiene que hacer el cable dentro de la funda. Pero una vez que salvéis eso, ya está todo conseguido. No es más que ir ajustando las distancias que hemos visto de cable, las distancias del cable y los tornillos. Así que nada, espero que os haya sido útil el aporte de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.